vamos al libro de Judas, que tiene 25 versículos, es un solo capítulo, pero tiene mucho para poder enseñarnos. Muchos estudiosos de la palabra dicen que, así como luego de la vida biográfica de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están los hechos de los apóstoles. En el penúltimo libro de la Biblia están los hechos de los apóstatas. Y así es como en Judas nos muestra esta terrible realidad, ¿sí? Y vamos a mirar, vamos a ver lo que la Biblia tiene para enseñarnos, la palabra tiene para mostrarnos. Y de esta manera, obviamente que el mensaje es muy importante, pero de qué manera este mensaje puede ser relevante en su vida es algo que en esta noche el Espíritu Santo sin lugar a duda le va a estar mostrando, y de esta forma, sin lugar a duda, no me cabe lugar a duda que después de esta preciosa formación en la palabra, usted no puede ser igual, no puede ser el mismo, no puede ser la misma. Llegó el libro de Judas entonces, Judas versículo 1, ¿sí? Solamente estamos muy impuestos al capítulo, tal versículo es el versículo 1. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Fíjense que así comienza el libro de Judas. Usted dice, ¿y quién es este Judas? Bueno, este Judas no es Judas el apóstol, ¿sí? Este no es Judas Iscariote. No lo es. No, sabemos que no lo es. Ahora, ¿quién es este Judas? Pues la Biblia nos muestra que este Judas dice que es hermano de Jacobo. Y si usted va a su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55, y si no lo tiene, yo se lo leo rápidamente, pues cuando Jesús llegó a su ciudad, a su pueblo, la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego dice en Marcos también exactamente lo mismo, afirmando lo que en Mateo dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Jesús. Entonces podemos entender que los hermanos de Jesús pues no habían creído sino solo hasta el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es por esto que en esta instancia encontramos a Santiago por un lado, quien fue el escritor del libro de Santiago, y a Judas, quien es el medio hermano de Jesús. Tanto Judas como Santiago son dos hermanos de Jesús, hermanastros pues, ¿bien? Y de esta forma nosotros podemos identificar al autor de esta preciosa carta. Entonces, Judas se presenta como siervo de Jesucristo, lejos de poder mostrar su filialidad, su hermandad, su relación de parentesco. Él encuentra su sentido en la comunión de la íntima humillación ante la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso dice siervo. La palabra siervo es doulos, esclavo. Él es esclavo de Jesucristo. Y luego justamente da esta filiación, hermano de Jacobo. Jacobo, Santiago, es exactamente lo mismo. Y luego está compartiendo Judas algo muy significativo, porque está afirmando aquello que en Cristo nosotros tenemos. Y es justamente a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es la presentación y la afirmación a quienes se está dirigiendo. Se está dirigiendo a aquellos quienes han sido redimidos por la obra de Cristo. ¿Recuerda usted
que cuando hablábamos de la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo tenía serias dificultades para identificar a los hermanos de la congregación. Pues él decía, bueno, pues naturales no son porque me están diciendo que todos son cristianos. Al menos dicen que hicieron una confesión de fe. Pero lo cierto es que ustedes no se ven como cristianos. Entonces, pues maduros en la fe no son. Naturales tampoco son. Maduros me refiero a espirituales. Entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto, dice, ustedes son, pues ¿qué son? Son pues carnales, son inmaduros en la fe. Y de esta manera el apóstol Pablo tenía, digamos, un segmento donde poder identificar a aquellos quienes de repente pues no se veían como cristianos, y el apóstol Pablo le daba el beneficio de la duda, ¿sí? Bueno, dicen que son cristianos, bueno, la Biblia dice que por sus frutos los hemos de conocer. Yo tengo que tomarme el tiempo, les doy el beneficio de la duda, pensar que sí son cristianos. Esto el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. Pero Judas le escribe directamente a los que son espirituales. No está refiriéndose a los carnales, a aquellos que son, digamos, están ahí, porque aquellos que el apóstol Pablo está identificando como carnales, de hecho no se puede saber a ciencia cierta si efectivamente son cristianos. Esto es justamente el planteo que en los primeros 3 capítulos de 1 Corintios el apóstol Pablo está evidenciando. Pero Judas aquí, el medio hermano de Jesús, está hablándole ya a aquellos hermanos en la fe quienes han sido llamados, han sido santificados en Dios Padre. Recuerde usted que la salvación es algo puntual. Somos salvos cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y esto es una experiencia única que quienes somos hijos de Dios lo tenemos bien presente y estamos bien agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Amén? Esto es una realidad. Esto es así. Y de esta forma, a partir de ahí, empieza el proceso de santificación, que es el camino ascendente hacia ser más parecido a Cristo. Y de esta forma, en ese ámbito de perfección, que perfección no significa que seamos de 10, sino la palabra perfección está refiriéndose a completos. Estamos completos en Cristo, pues vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y de esta manera somos santificados. Judas dice, pues han sido llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y luego dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es que con lo que va a venir es necesario que puedan experimentar la misericordia de Dios, que puedan tener la paz que proviene de Dios. Esa paz que se da a partir de ser llenados en nuestro ser. Decíamos la semana pasada que el vacío del ser no se llena con el tener. Por más que yo pueda tener, el tener corresponde al ámbito de la comodidad. Como decíamos la semana pasada, el ámbito del bienestar. Tenemos bienestar y obviamente que pudiese ser algo realmente una gran bendición el bienestar que tengamos, pero esto no hace a la felicidad. La felicidad en Cristo lo tenemos en la llenura de esa copa que debiese estar rebosando. Y justamente Judas dice es que es necesario que esta bendición pudiesen tenerla de una forma completa. La misericordia, la paz y el amor os sean multiplicados. Es la misericordia que es lo que antecede a la gracia de Dios. Esa gracia por la que fuimos nosotros redimidos, por esa misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas a través de su amor, y justamente esa paz
que reina en nuestros corazones. Y alguno puede preguntar, pastor, ¿y cómo yo sé que puedo estar tomando decisiones correctas basadas en la obra de lo que el Espíritu está haciendo en mi vida? La respuesta es sencilla, porque cuando estoy tomando decisiones en Cristo tengo paz. Y esta es una convicción bíblica. Tengo paz. Donde empiezo a tener incertidumbre, donde empiezo a tener inquietud, ponga la seguridad que esto no proviene de Dios. Ahora, usted puede decir, bueno, pero Jesús también, cuando estuvo en el Monte de los Olivos, no tuvo mucha paz. Es cierto. Hay un momento de tensión, de decisión en lo que usted va a hacer. O va a obedecer lo que dice la palabra, o va a obedecer su propia naturaleza. Es un momento de tensión. Pero dice que al momento en que el Señor, pues, se puso en firme, dice que ángeles le servían. Hay un momento de tensión, claro que sí, no lo vamos a dudar, no lo vamos a sacar de lo que estamos siendo enseñados. Pero no es una constante. La constante incertidumbre es la certeza de que hay algo que no estoy escuchando de lo que Dios me está hablando. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, esto es seguro. Tenemos paz en nuestro corazón cuando obedecemos al Señor y su palabra, y tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo nos va guiando. Y su amor justamente es aquello que pues se va multiplicando en nuestra vida, propio del crecimiento que vive cada uno de los hijos de Dios en ese camino de santificación. Lo que Judas está diciendo, está afirmando la convicción del camino correcto que un hijo de Dios debiese tener. Es entrar por la puerta ancha. Y justamente es muy capcioso lo que estoy diciendo, el entrar por la puerta ancha, porque, mejor dicho, por la puerta angosta, pero la puerta angosta es la puerta por la cual debemos entrar, ¿bien? La puerta ancha en referencia a que es la puerta principal, no la puerta ancha en cuanto a la puerta ancha, ¿sí? La puerta principal, vamos a hacer una corrección de lo que estábamos compartiendo. Entrar por la puerta principal es justamente entrar por el camino de la salvación y luego por el proceso de la santificación, teniendo paz en nuestro corazón, sabiendo que la gracia de Dios me ha alcanzado y lo que ha precedido, lo que ha ido antes de esa gracia es su misericordia, la misericordia de Dios, y de esa manera yo vivo en su misericordia y voy creciendo en su amor. Y esto es justamente algo que pues pudiese ser tema de muchas enseñanzas, pero por razón de tiempo vamos a limitarnos solamente a esta observación. Y Judas, habiendo afirmado esta realidad de seguridad en Cristo, habiendo entrado por la puerta principal, es angosta, pero es principal, ¿sí? Vamos entonces al versículo 3, porque justamente Judas tiene la intención de poder escribirle a la iglesia sobre un tema referente a la salvación. Pero vemos acá que es el Espíritu Santo quien tuerce esa dirección y Judas empieza a escribir en el sentido que el Espíritu Santo le va guiando. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea que había un tema que Judas hubiese querido escribir sobre la salvación, pues me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, Judas estaba caminando hacia una enseñanza que iba a enseñar, valga la redundancia, y el Espíritu Santo lo orilla justamente a enseñar sobre esta exhortación de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vale decir que hay una convicción de un compromiso que Judas está hablando a la iglesia que debiese tomarse muy en serio.
Y fíjense que este contender o contendáis ardientemente, no está refiriéndose a una batalla cuerpo a cuerpo de una manera agresiva en el ámbito natural, sino que el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, escribiéndole a Timoteo, vaya a su Biblia a segunda de Timoteo, hay algo bien interesante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, pero Judas dice que contendáis ardientemente. Vale decir que debemos contender ardientemente sin ser contencioso. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál era la cita? La cita es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. O sea que hay que contender ardientemente, no siendo contencioso en lo natural. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo, ¿sí? Entonces, fíjense que Judas nos va refiriendo y el apóstol Pablo nos va mostrando que contender en la fe no significa ser contencioso. Y esa contenciosidad tiene que ver con esa arrogancia, sino que la actitud del cristiano es una actitud similar a Cristo, no violenta, praus, ¿se acuerdan? Que gana el mal a fuerza de bien. Pero entrando, como dijimos, por la puerta principal. Ese es el ámbito por donde Dios se va glorificando y naturalmente el Hijo de Dios va creciendo. Y Judas lo que nos está diciendo aquí es que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es un compromiso. Un compromiso que requiere la identidad absoluta con la causa de Cristo. ¿Se acuerdan de esa vez? Que alguna vez obviamente esto es una fábula lo que le voy a contar, ¿no? Pero una vez un granjero se levantó en la mañana bien temprano y le dio ganas de comer huevo con jamón. Entonces se fue ahí donde están los animales y llamó al marranito y llamó a la gallinita y les dijo: ¿qué cree? Hoy se me antojó comer huevo con jamón, así que cooperen. Bueno, la gallinita puso su huevito y el marranito, ¿qué creen que hizo? Para darle jamón. A lo que Judas está diciendo justamente es un compromiso. Es ese compromiso. En este sentido, el marrano se aplica al ejemplo que estamos poniendo. En otros ámbitos tenemos ese ejemplo de una forma muy gráfica de lo que es la vida en el pecado. Pero en este ejemplo es el compromiso que Dios nos va exigiendo. Por eso dice: es necesario que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto se conecta armónicamente con esa paz, con ese amor que tenemos en Cristo, con la misericordia de nuestro Señor, que es externada en la misericordia hacia los demás, con una visión de vida que tiene ojos que son ojos aplaus, ¿se acuerdan? Buenos ojos, no ojos poneros. Esos ojos que están enfermos por la codicia, por la lógica de la escasez. Tengo que juntar mucho, no sea que no alcance para todos y yo no sea feliz. Entonces voy a juntar mucho. Esa es la lógica de la escasez. Esos son los ojos enfermos, los ojos que están en tinieblas.
Esos son los ojos poneros en griego. Pero los ojos aplous, los ojos, buenos ojos, son aquellos ojos que ven la grandiosidad, la magnanimidad de nuestro Señor, y que en esa generosidad que Dios nos ha dado, nosotros somos generosos. Esta es la acción que un hijo de Dios, y armónicamente se van conviniendo con ese contender ardientemente por la fe. Es la convicción de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Es reconocer que la palabra aún, que vamos a entrar en unos segundos que vienen, pues pudiese afectar nuestras vidas. ¿Se acuerdan que les conté que el Señor Jesús, mientras estaba cenando, mandó un WhatsApp a todos los discípulos y les dijo: alguno de ustedes me va a traicionar? Entonces todos empezaron a responder: seré yo, seré yo, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y dice que Judas abandonó el grupo. ¿Por qué? Porque digamos, una manera de poder actualizar el texto, no sé qué. Pero lo que estamos refiriéndonos es que la acción o la actitud del verdadero y genuino cristiano es que la palabra lo traspasa a él primeramente. No es algo que puede decir, no, esta palabra, o puede ser que uno pueda decir, esta palabra conecta con esta realidad, esta palabra conecta con esta persona, pero no solo se limita a esta persona, No me abandone el grupo, mi hermano, No, para nada. O sino que usted tendría que decir: Señor, ¿seré yo? Y esta reflexión, esta autorreflexión de toda la palabra, sin lugar a duda, lo ayuda a crecer, ¿sí o no? Es parte del crecimiento espiritual. No debemos tener la actitud del otro Judas, ¿sí? Sino que tomar la actitud justamente de todos aquellos quienes fiel y de corazón estaban siguiendo al Señor, sabiendo que pudiesen en su debilidad pues ser impregnados por aquello que el Señor les estaba exponiendo, este ámbito de traición. ¿Me van siguiendo? Contender ardientemente por la fe es justamente tener esta actitud. Contender ardientemente por la fe es hacer notar de que el poder lo tiene el Señor, que yo no me tengo que unir a ninguna cruzada en contra de algún cantante famoso, o en contra de alguien. No. Yo tengo que ser santo, puro. Tengo que predicar la palabra, tengo que vivir la palabra, y no tengo que contaminar mi corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Y si todo el día estoy criticando, no es lo mismo una observación pastoral sobre una situación errática, hereje, no es lo mismo a la constante y continua queja de tal o cual hermano. Esto habla que ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Contender ardientemente por la fe significa justamente vivir por fe y no por vista, teniendo un corazón sano, un corazón limpio, un corazón conectado con el cielo, un corazón que vive el presente, la presencia real de Dios en el hoy, en el momento en que estoy viviendo. Soy consciente de la presencia del Señor. ¿Y cómo puedo ser más consciente sino a través de la oración, de la lectura de la palabra? Y cuando mi cabeza se va hacia el futuro estresándose, o hacia el pasado deprimiéndose, yo la reprendo y la traigo a la presencia real de Cristo en el momento en que estoy viviendo. Amén. Contender con la fe tiene que ver con estos elementos. No son los únicos, pero pudieran ser hasta ahora los más significativos. Vamos a ver muchos o algunos más que tienen que ver justamente con la lectura de estos 25 versículos, que no los vamos a terminar hoy, pero que va a ser extremadamente apasionante en la reflexión y en el crecimiento espiritual de quienes estamos aquí y quienes están escuchando.
Entonces, Judas, una vez que presenta esta instancia, se va directamente al hueso. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y vamos a quedarnos en esta noche hasta este versículo. Judas, y tengo en la lengua, como estamos tanto con el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, si en algún momento me escucha decir el apóstol Judas, pues no, es Judas, es el hermano de Jesús. Es que también suena raro decir el hermano de Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? El medio hermano de Jesús. Pero, pues es así. Ahora, les digo por si se me escapa, pues es un lapsus linguae, como se dice, ¿no? Muy bien, vamos al versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjense que la palabra en griego es paraisduno, ¿sí? ¿Y qué quiere decir paraisduno? La palabra griega paraisduno quiere decir o da la idea de aquella persona que ha entrado por la puerta lateral. Ahora usted entiende por qué nos referíamos al principio de la enseñanza con la puerta principal, angosta pero principal. Es justamente aquel que ha entrado, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, han entrado por la puerta del costado, ¿sí? ¿Y qué significa haber entrado por la puerta del costado? Pues tiene mucha significación, tiene mucha tela para cortar. Pero hay algo que nos lleva a pensar que entrar por la puerta del costado justamente es la evidencia, es el indicio de estas personas que son parte de aquellos apóstatas. Apóstatas que, como dice el versículo 20, dice, pero vosotros, hermanos, o mejor dicho, el 18, dice, en los que os decían en el postrer tiempo, son estos apóstatas. Habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. O sea que los que entran por la puerta del costado, la palabra sensual, son personas naturales, sensuales, naturales, que no conocen a Cristo. O sea que, pues, se han infiltrado por la puerta del costado gente que dice que conoce de Cristo, pero que realmente no conocen. Su característica es que tienen una capacidad de liderazgo, ¿sí? Y una conexión con cierta capacidad para poder desarrollar temas que tienen que ver con la espiritualidad, pero que su vida no es coincidente con aquello justamente que están predicando. Y esto es lo que Judas está advirtiendo. Pudiese ser que hubiera en la congregación gente que entra por la puerta del costado. ¿Qué es entrar por la puerta del costado? Es justamente no haberse encontrado con Cristo, con esa puerta principal que en su momento está hablando de que son llamados, santificados, y que por esta santificación y por ser guardados por Cristo son y tienen la misericordia del Padre, tienen la paz que gobierna sus vidas y tienen justamente el amor de Dios. Y lo que antecede a esto es la gracia que ha transformado sus vidas. Esto es lo que caracteriza a aquel que ha entrado por la puerta principal.
Pero aquel que ha entrado por la puerta trasera, o por la puerta, mejor dicho, del costado, por la puerta lateral, pues es este que dice la palabra, ha entrado encubiertamente. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Perdón, 2 de Corintios, capítulo 11. Ya fuimos a 2 de Timoteo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque el apóstol Pablo también aquí nos muestra algo sumamente llamativo e inquietante sobre estos quienes son paraisduno, por aquellos que han entrado encubiertamente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11, nos dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, justamente, y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y fíjense que la palabra clave en estos versículos está en el versículo 13, se disfrazan, y en el versículo 15. La palabra en griego es metaquemastizo, ¿sí? Y usted dice, ¿y qué quiere decir metaquemastizo? Bueno, tal vez no es tan solo lo que quiera decir, sino lo que quiere, la idea que quiere dar. La idea es, por eso que en el español se puso se disfrazan, es la capacidad de poder recibir una transformación que viene desde afuera. Vale decir que aquel que se disfraza, como el apóstol Pablo está ilustrándonos, es aquel que tiene, bueno, el disfraz proviene de una transformación que viene de afuera, pero esta transformación no es una transformación en el orden físico, sino que es una transformación en el ámbito intelectual, en el ámbito de pensamiento. Y fíjense que es coherente con lo que Judas está diciendo, porque aquel que ha entrado por la puerta lateral no tiene el Espíritu Santo en su vida, por lo tanto no tiene esa vida interior y la tiene que llenar con aquello externo que proviene de afuera. Todo tipo de pensamiento, de idea, de diferentes filosofías, de diferentes formas de hacer crecer la congregación, de diferentes comportamientos que va adoptando, parte de justamente esta modalidad de disfraz, pero que no es coincidente con su naturaleza interna. ¿Por qué? Porque ha entrado por la puerta lateral. Y si ha entrado por la puerta lateral, obviamente no tiene el Espíritu Santo en su vida. Cuando Juan escribe 1 de Juan, 2 de Juan mayormente, ustedes saben que la lectura de Juan es apasionante por el hecho de que Juan está respondiendo a diferentes cuestionamientos o preguntas que los hermanos le van haciendo. Es muy fácil poder darse cuenta de esto porque cuando uno va leyendo las cartas de Juan, uno ve que lo que va refiriendo son respuestas. Y no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de las preguntas, ¿sí? Uno podría responderse en su interior, le han preguntado esto, por eso es que está respondiendo esto, Juan, ¿sí? Y el apóstol Juan, pues sí, Juan había sido, en su congregación, había tenido una división. Y justamente el planteo que Juan, que le hacían a Juan, es decirle, pero Juan, resulta que nosotros llamamos por teléfono, por decirlo, ¿no? De una manera, a aquellos que se fueron de tu congregación y se dice que están orando por nosotros, y nosotros estamos orando por ellos. Juan, ¿qué te hace pensar que nosotros, quienes nos quedamos contigo, estamos en la verdad y los otros están equivocados? Entonces Juan dice, bueno, lo que realmente es la evidencia de que estamos en lo correcto es el temor al Señor.
es el temor a Dios. Somos temerosos de Dios. Y en segunda instancia, pues es evidente que los que estuvieron con nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Fíjense que esta es la trama de la experiencia que se va dando dentro del contexto que Judas va escribiendo. Vale decir que lo que Juan también está refiriéndose es que de repente pudiesen haber sido maestros con una clara enseñanza, o al menos, no sé si tan clara, pero una exposición correcta de los principios bíblicos. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero al momento de ponerlo por obra, es ahí donde se evidencian los frutos. Es ahí donde podemos experimentar justamente la transformación producto de la obra del Espíritu Santo. El contender por la fe y cuidar comprometidamente esa fe de la cual hemos heredado en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la experiencia que Judas nos va desarrollando. Va comenzando. Resulta ser lo que Judas está diciendo, que han entrado por la puerta lateral. Y este es el tema. Han entrado por la puerta lateral, tienen una capacidad para poder dar cierto tipo de enseñanza, pero como el apóstol Pablo nos va refiriendo, es un disfraz. Es parte de un ornamento externo que no está reflejado en su interioridad. ¿Por qué? Porque no han entrado por la puerta principal. No han entrado por la santificación, no han entrado por la comunión, no han recibido esa gracia transformadora del poder del Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que esto es muy sencillo, ya que dentro de las comunidades cristianas pudiésemos aprender rápidamente el lenguaje religioso. Es que no es difícil aprenderlo. Hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, ¿sí? Es como quien va, dijimos en algún momento, a un hospital y se queda un buen tiempo. Experiencia hemos tenido. Y si nos quedamos lo suficiente como para escuchar atentamente, vamos a aprender el lenguaje médico y alguien que nos ve entrar y salir pudiera decirnos que somos parte de la nómina de ese hospital. Sin embargo, somos solamente enfermos que hemos aprendido el lenguaje médico. Lo mismo ocurre dentro del contexto de lo que Judas nos está mostrando. Pues aprender el lenguaje no es muy complicado. Ahora, ¿esto es confuso? Sí, genera cierta confusión. Por eso dice, es necesario, hermanos, que ustedes puedan, por sobre todas las cosas, estar contendiendo ardientemente por la fe. Estar contendiendo, estar en comunión con el Señor, estar comprometidos con Cristo, estar justamente en esa relación íntima y personal con Dios. ¿De qué manera? Pues, bueno, el verso 17 del capítulo único de Judas nos dice, pero vosotros, amados, tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles nuestro Señor Jesucristo. Esto es una evidencia de que Judas justamente está refiriéndose a la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Y está en esa condición, ¿bien? Y dice, pues ustedes tengan memoria, recardio, vuelvan a recordar. Es tan importante, sean obedientes, porque a consecuencia de la desobediencia de los que entran por la puerta lateral, pues estos van a sufrir consecuencias. ¿Cuándo? En el tiempo menos indicado, más temprano que tarde. Pero esto no les compete a ustedes. A ustedes les compete el poder estar pues en comunión con Dios, santificados. Vosotros tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente, conservaos el versículo 21, el versículo 20, aquí es donde vamos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, creciendo, evangelizando, desparramando la semilla, distribuyendo la semilla, compartiendo el Evangelio. De esa manera, pues es la manera en la cual ustedes deben contender ardientemente en la fe. Y no solamente esto, sino también algunos que dudan, convencerlos. O sea, predica la palabra de Dios. Convencedlos, predicar la palabra de Dios. Nuestro consejo debiese ser bíblico. Todo, como decimos al cansancio, debe estar atravesado por la palabra de Dios. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que el juicio proviene de Dios. Que en la obediencia que tenemos a Cristo, nosotros no estamos para perseguir a los lobos. Y de hecho, o sea, el poder ver dónde están los lobos es probable que te coman, ¿sí? Mejor es estar dentro del rebaño, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que es muy, muy sutil el empezar a hablar de todos los lobos, ¿sí? Y de todo lo malo. Y la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Y lo que debiese haber en nuestro corazón es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. No solamente debemos pensar en esto, sino que debiese salir de nuestra boca toda bendición de parte de Dios, propio de aquel que está contendiendo ardientemente por la fe. Entonces, hemos convenido que los que entran encubiertamente no entran por la puerta principal, entran por la puerta lateral. Y entrar por la puerta lateral es como si fueran, pero no son. Y como el apóstol Pablo nos dijo, pues es todo un encubrimiento, es un disfraz, que no hay nada en su interior. Y tiene sentido espiritual porque no tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida. De esta forma, obviamente que nosotros estamos ajenos a esa experiencia, pero vamos a ver cómo, de qué forma empieza Judas a poder desarrollar la manera en la cual, infiltrándose este grupo de personas, pudiese lastimar y contaminar cada una de nuestras vidas. Recordará usted que el otro Judas, el Iscariote, estaba al punto en donde se encontró cuando María derramó ese perfume de alabastro en los pies de Jesús. Y justamente Judas, pues en su lógica de escasez, lo que hizo fue pues tomar esa situación y transformarla en un aspecto que iba a lastimar el corazón de María. María necesitaba conectarse con la gloria de Dios, con esa perla de gran precio, dando toda su vida. Y esto Jesús lo exaltaba. Pero Judas, minimizando la obra de María, racionalizando la obra de María, pues contaminaba el corazón de María. Por eso Jesús le dijo, déjala, Judas, no la molestes. No la molestes. Entraste por la puerta lateral y te perdiste gran parte, o te perdiste la esencia de lo que significaba caminar conmigo. Y esto es la experiencia que el medio hermano de Jesús nos está empezando a iluminar a través de la obra del Espíritu. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a dejar aquí. Señor, te damos gracias porque en esta noche podemos comenzar a mirar de qué forma, Señor, pudiese haber instancias donde tal vez no hoy, pero mañana, pudieran
personas entrar por la puerta lateral. Pero Señor también nos ayuda a mirar de qué forma estamos contendiendo ardientemente por la fe. De qué manera, Señor, tú estás siendo el Señor de nuestras vidas y nosotros estamos poniendo toda nuestra vida a tu servicio. Que estamos, Señor, totalmente motivados en el compromiso de la comunión contigo y de la extensión de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, ministranos en el comienzo de esta observación que nos avisa, pero también nos exhorta. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.